Hola a todos y bienvenidos a otro video más de Elsie Fabs. La marca dorada y negra está poniéndose completamente asombrosa. Así es, WWE NXT está teniendo cosas radicales y hace 2 semanas nos dieron dos noticias sumamente importantes que cambian para siempre esta increíble marca como la conocemos, que es en donde salen los futuros talentos. Pero en mi opinión sigo insistiendo en que NXT ya es una marca más porque sin duda se está poniendo asombrosa. Así que en este video vamos a hablar de lo que ha sucedido en NXT las últimas 2 semanas y por supuesto lo que esperamos ver este miércoles por la noche. Antes de empezar a hablar sobre NXT, quiero de una vez informarles que no he hecho reviews o por lo menos hablado de los eventos que nos van camino hacia WrestleMania, precisamente porque no he salido satisfecha. Por ejemplo, Elimination Chamber, un evento que no me dejó contenta con los resultados, que tal vez lo único bueno fue que finalmente pues el maletín de dinero en el banco fue canjeado y al fin ya se deshicieron de eso. Pero muchos de los resultados no me gustaron, hubieron momentos que tampoco me gustaron y la verdad es que mejor decidí no hablar porque sí, creo que me sentía un poco molesta y no lo iba a hacer bien, así que por eso decidí dejarlo atrás. Respecto a Fastlane, estoy pensando si realmente hacerlo o no hacerlo porque también no salí tan satisfecha. Tal vez podría hablar de lo que pasó en el combate de Roman Reigns contra Daniel Bryan, pero no lo veo muy seguro. Lo que sí puedo aclararles es que puedo estar hablando en algún video sobre la cartelera de WrestleMania porque evidentemente ya se acerca este evento, el evento más grande, el evento de los inmortales y por supuesto tal vez darles pues mis pronósticos como lo hice el año pasado. Pero por el momento me estoy enfocando más en NXT porque la marca pues se ha vuelto muy interesante, tiene muy buenos combates, buenos storylines, se vienen buenas rivalidades ahorita, entonces por eso me estoy enfocando un poco más en NXT y sí, si se han dado cuenta pues me he enfocado más desde lo que pasó en el día de San Valentín, en Vengeance Day, porque ya sabemos qué fue lo que me destruyó el corazón y que apenas lo estoy procesando porque aún lo sigo procesando. Tal vez ya no estoy en la negación y ya estoy en la etapa de tratar de aceptarlo, pero en realidad sigo pues en ese proceso de lo que nos mataron, porque sí nos mataron con esa destrucción, pero por el momento pues sí me voy a enfocar un poco más a lo que es NXT. Como les dije anteriormente, hace 2 semanas tuvimos noticias sumamente importantes que cambiaría el panorama para siempre de la marca negra y dorada. Y es que hace 2 semanas el señor Mr. William Regal, gerente general de la marca de NXT, nos dio increíbles noticias. Y la primera fue presentarnos el nuevo evento NXT Takeover titulado Stand and Deliver. Sí, finalmente tenemos el próximo takeover que no será un takeover como cualquiera. Este takeover formará parte de la semana de WrestleMania y lo mejor de todo es que será de 2 noches. Así es, NXT Takeover Stand and Deliver durará 2 noches que formará parte de la semana de WrestleMania y que podremos disfrutarlo el 7 y 8 de abril. Sin duda la semana de WrestleMania será full WWE porque estaremos desde el lunes hasta el domingo. Así que esténse atentos porque la semana de WrestleMania está impactante y por supuesto tener otro NXT Takeover por 2 noches es mucho mejor ya que los takeovers nunca nos decepcionan. Otra cosa muy importante que nos dio a conocer el señor William Regal fue presentarnos algo sumamente importante que ayudaría a la división femenina. Y es que recordemos que este año tuvimos el primer evento Dusty Rhodes Classic femenino, en donde tuvimos a las primeras ganadoras que fueron Raquel González y Dakota Kai, quienes tuvieron la oportunidad para enfrentarse a las campeonas femeninas Nia Jax y Shayna Baszler.
pero lamentablemente hubieron algunos problemas que no gustaron y las chicas Dakota y Raquel tuvieron la derrota. Pero esto le hizo pues dar una idea al señor William Regal y demostrarles que en verdad está muy interesado por la división femenina y que se vuelva muchísimo más fuerte, presentando los nuevos campeonatos en pareja femenino. Así es, el señor William Regal dio a conocer estos nuevos campeonatos que dio la oportunidad para presentar a las primeras y campeonas Dakota Kai y Raquel González debido a que fueron las ganadoras del torneo Dusty Rhodes Classic. El problema es que esos campeonatos no les duraron por mucho tiempo porque tuvieron que defenderlos esa misma noche contra las finalistas del torneo Dusty Rhodes Classic, Sochi Blackheart y por supuesto Ember Moon, quienes se coronaron como las nuevas campeonas femeninas en pareja. Así que esto fue algo muy grandioso, no solo por las primeras campeonas que fueron Dakota y Raquel, sino porque esto puede ayudar a que la división femenina de NXT se vuelva mucho más fuerte y más activa de lo que ya se estaba volviendo. Así que esta parte fue grandiosa y sin duda estas dos noticias cambia mucho el panorama de la marca negra y dorada. Pero las noticias que tuvimos hace 2 semanas no fue lo único emocionante que tuvimos, ya que esa semana tuvimos 2 combates importantes en donde 2 campeonatos estaban en juego. No solo tuvimos en juego la primera defensa de los campeonatos en pareja femenino, sino que también tuvimos el campeonato femenino en juego de Io Shirai, quien se enfrentaba a Toni Storm. El combate fue muy bueno, pero lamentablemente Toni Storm fue derrotado y la campeona pudo retener su título. Y el combate esperado por la noche fue el campeonato de NXT de Finn Balor, quien se enfrentaría a Adam Cole. Así es, Adam Cole Baby y el señor Mr. Finn Balor tenían un combate sumamente increíble. La verdad es que disfruté este combate. Hubo cosas muy importantes y no sabía quién iba a ganar porque la verdad estuvo muy reñida. Pero lamentablemente el señor Adam Cole Baby no esperaba encontrarse con fantasmas que creía que no podía ver. Y eso pues le costó la derrota y el señor Finn Balor retuvo su campeonato y sigue siendo el campeón de NXT. ¿Y qué fantasmas me refiero? Me refiero a su ex mejor amigo, a su ex casi hermano, a ex miembro de la Undisputed Era, Kyle O'Reilly, que venía por venganza después de la traición que tuvo en Vengeance Day y las siguientes semanas que pasaron que lo dejó fuera por una lesión en el cuello y casi costándole su carrera. Evidentemente Kyle O'Reilly estaba muy frustrado y muy enojado y por supuesto tenía que hacer algo. Y qué mejor que quitarle la oportunidad a Adam Cole para ganar el campeonato. Sin duda este encuentro en donde pues hubo un par de puñetazos tendrá sus consecuencias, ya que Kyle O'Reilly no estaba de alta médicamente y pues esto puede hacer a que su recuperación pueda durar un poco más. Sin duda tendrán muchas consecuencias lo que está pasando entre Kyle O'Reilly y por supuesto Adam Cole, pero eso no fue el final de esa noche, ya que pudimos ver a Karrion Kross prácticamente informándole a Finn Balor que él sería el próximo retador por el campeonato de NXT, un campeonato que el señor Karrion Kross nunca perdió. Ahora vamos a hablar de lo que pasó la semana pasada en NXT. Y es que tuvimos una notición increíble salido del horno como pan caliente respecto a la cartelera del NXT TakeOver Stand and Deliver, con el primer combate ya oficial que será por el campeonato de NXT de Finn Balor, quien se enfrentará al ex campeón Karrion Kross y competirán en la segunda noche. Recordemos que Karrion Kross fue campeón cuando le quitó el título a Keith Lee, pero lamentablemente en ese combate salió lesionado y tuvo que dejar vacante el título. Después de un largo tiempo,
finalmente tendrá la oportunidad para intentar recuperar lo que nunca perdió, lo tan sensacional que pasó la semana pasada respecto a estas dos superestrellas. Y es que la semana pasada tuvimos a estas dos superestrellas, imagínense, teniendo que ser equipo. Después de tener un enfrentamiento de palabras respecto a su combate para Takeover, lamentablemente fueron interrumpidos por los campeones en pareja Lorcan and Burch, quienes llegaron para decir que su amigo Pete Dunne es mejor que ellos dos. Pero Scarlett decidió que en vez de estar hablando tonterías, ¿por qué no mejor poner en juego sus campeonatos contra Finn Balor y Karrion Kross? Esa misma noche, estas dos superestrellas pudieron tener la oportunidad para ganar los campeonatos en pareja, pero como ya sabemos, las cosas no siempre serán como parece, o tal vez podrían ser como uno se lo imaginaría. Es que lamentablemente pues no lograron ganar los campeonatos en pareja debido pues que hubo algunas cosas que no agradaron y que obviamente hace a que la rivalidad se ponga mucho más fuerte. Pero sin duda es increíble como estas dos superestrellas intentaron ser equipo, porque la verdad ni siquiera fueron equipo, nunca se dieron el tag, en realidad se robaban pues el relevo. Finn Balor se robó el relevo y Karrion Kross pues estuvo un buen de tiempo pues tratando de mantenerse para tratar de ganar los campeonatos en pareja, pero como les digo pues hubo algunas cosas que no salieron como se esperaba y por eso pues no ganaron el campeonato. Pero sin duda el feudo y la rivalidad entre estas dos superestrellas se pondrá mucho más intensa con el tiempo para llegar al NXT TakeOver Stand and Deliver. Otra cosa interesante que pasó la semana pasada es que tuvimos el regreso del campeón crucero Jordan Devlin. Sí, señores, escucharon bien, dije Jordan Devlin, porque sí, él es el verdadero campeón crucero de NXT. Recordemos que Jordan Devlin es de la marca NXT UK y que ese campeonato lo ganó en el evento Worlds Collide del año pasado. Lamentablemente, como es parte de la marca de UK y pasó todo esto de la pandemia, Jordan Devlin no tuvo la oportunidad para poder viajar a Estados Unidos y pues seguir defendiendo el campeonato en NXT. Por eso pues se tuvo que encontrar un campeón crucero interino. El campeón actual crucero interino es Santos Escobar. Pero finalmente Jordan Devlin ya tuvo la oportunidad de viajar, llegó a NXT para prácticamente demostrarles a todos que él es el único, original y verdadero campeón crucero de NXT, a lo que a Santos Escobar no le gustó y prácticamente le lanzó un reto para NXT TakeOver Stand and Deliver, en donde aquí podría finalmente descubrirse quién es el verdadero campeón crucero. Por supuesto, el campeón crucero Jordan Devlin lo único que hizo fue darle un cabezazo en la cara y prácticamente dejando sangrado a Santos Escobar, dándonos a entender que ese es un reto aceptado rotundamente. Creo que, para serles honesta, para mí Jordan Devlin sí es el verdadero campeón, porque repito, él ganó ese campeonato justa y limpiamente en Worlds Collide y ha estado defendiéndolo, por supuesto, en NXT UK. Jueves pasado pues tuvo que defenderlo y por supuesto lo retuvo exitosamente, y será increíble ver este combate entre Jordan Devlin y Santos Escobar para descubrir quién es el indiscutible campeón crucero de NXT. Otra cosa muy interesante que pasó la semana pasada en NXT es que la campeona Io Shirai tiene los ojos puestos en una nueva retadora, y quién diría que sería Raquel González, la ex campeona femenina en parejas. Así es, Io Shirai le dio un contrato a Raquel para enfrentarla por el campeonato.
Y el fin de semana pasado se supo que competirán en la primera noche. Sin duda podemos darnos cuenta que a su compañera Dakota Kai es algo que no le agradó mucho, ya que yo creo que ella pues lo que quiere es que puedan recuperar los campeonatos en pareja femenino después de haberlos perdido, pero habría que saber qué es lo que pasa. Lo que sí es un hecho es que este miércoles por la noche Dakota programó un combate por equipos en donde ella y su compañera Raquel González se enfrentarían a la campeona Io Shirai con su compañera que sería Stark. Así que esto será muy emocionante y también es muy importante pues saber qué va a pasar, por supuesto, entre Io Shirai y la gran Raquel González. Como nos hemos podido dar cuenta, el Imperium está teniendo una rivalidad con Tommaso Ciampa. ¿Y quién diría que la semana pasada veríamos finalmente al líder del Imperio, al campeón de NXT UK, Walter? Así es, Walter se presentó en NXT para dar prácticamente un mensaje a Tommaso Ciampa. ¿Qué significará el mensaje? Significará un nuevo feudo, una nueva rivalidad contra Ciampa, pero sin duda hay que estar muy atentos para saber qué es lo que va a pasar con el campeón de NXT UK y por supuesto Tommaso Ciampa. Y por último, y lo más importante que pasó la semana pasada en NXT fue lo que está sucediendo entre los ex mejores amigos, entre los ex casi hermanos y por supuesto ex miembros de la Undisputed Era, Kyle O'Reilly y Adam Cole. Así es, estos dos superestrellas pues están en un gran feudo que está comenzando después de una gran traición que se dio en NXT TakeOver Vengeance Day. Pero la cosa es que aún yo me sigo preguntando ¿por qué razón Adam Cole traicionó a Kyle O'Reilly? ¿Por qué razón le dio la patada? ¿Por qué razón lo golpeó en las escaleras metálicas? ¿En serio fue por el título o fue porque sentía celos de Finn Balor y su relación? En realidad aún no sabemos por qué rayos Adam Cole traicionó a Kyle O'Reilly. Lo que sí sabemos es que actualmente Adam Cole está sumamente furioso con Kyle debido pues a que le quitó la oportunidad de volver a ganar el campeonato de NXT. Entonces sabemos que estuvo frustrado y la semana pasada evidentemente quería encontrar a Kyle O'Reilly para vengarse por lo que había hecho hace 2 semanas de quitarle la oportunidad de ganarle a Finn Balor el campeonato de NXT. Y por lo que nos pudimos dar cuenta es que tuvieron un pequeño pues enfrentamiento en el estacionamiento en las afueras del edificio y fueron arrestados. Se armó pues esta gran storyline y este gran feudo como pues lo conocemos los verdaderos fanáticos y podremos decir que la cosa se está poniendo sumamente intensa entre estas dos superestrellas. Y este miércoles William Regal nos aseguró que pues citará tanto a Cole como a O'Reilly para finalmente buscar una solución a esta tensa relación que se está dando entre estas dos superestrellas. Y yo me puedo imaginar que es precisamente para lanzar un combate para el NXT TakeOver Stand and Deliver. Aún no sabemos exactamente cómo está la salud de Kyle O'Reilly, pero tenemos un buen tiempo pues para que llegue el día de NXT TakeOver Stand and Deliver, así que puede ser que esta sea la solución, el combate. La pregunta del millón es cuál será la estipulación y si será conveniente para estas dos superestrellas. Pero sin duda la cosa se está poniendo muy caótica tanto para Kyle O'Reilly como para Adam Cole porque los dos pues están furiosos. Kyle O'Reilly sabemos que tiene sus razones y sus motivos, que es la traición y luego prácticamente acabar con su carrera después de lanzarle ese gran golpe en las escaleras metálicas y provocarle una grave lesión en el cuello. Y Adam Cole que por supuesto pues tiene las razones y los motivos de haberle quitado la oportunidad por el título. Pero en realidad, en mi opinión, creo que merecemos saber por qué pues empezó toda esta traición. O sea, Adam Cole fue el primero en lanzar la traición, la patada, el golpe en las escaleras metálicas. Así que las consecuencias que provocó Adam Cole se están
dando. La verdad es que esto todavía me sigue doliendo, todavía sigue siendo algo sumamente fuerte para mí, porque para mí la era indiscutible era una era increíble y una de las mejores facciones que ha tenido esta industria de la WWE, y en mi opinión creo que en esta ocasión pues se equivocaron. No creo que haya sido lo correcto haber pues cortado esta facción, pero pues ni modo. Como muchos dicen, no todas las facciones duran, pero pues para mí yo creo que hubieran dejado que estuvieran un tiempo más, porque la verdad es que vendían muy bien. Creo que esta era indiscutible, era genial. El público los amaban como heel, como face, como sea, pero creo que el público realmente amaba a la Undisputed Era, una gran facción que no debió de haberse quebrado. Pero en este instante nos vamos a ver a estas dos superestrellas, dos grandes amigos por 11 años viéndolos juntos, y ahora pues vuelven a enfrentarse porque pues ya sabemos que anteriormente, pues hace muchos años antes de venir a WWE, ellos ya habían tenido un pequeño feudo, pero ahora vamos a ver cómo se va a evolucionar este feudo aquí en NXT, que sin duda será muy interesante y hay que estar preparados para lo que va a pasar este miércoles por la noche. Así que este fue mi video sobre lo que está pasando en la marca NXT, la marca dorada y negra. Una marca increíble, a mí vuelvo a repetir, me encanta NXT y estoy muy ansiosa por la cartelera que nos pueden traer para el próximo NXT TakeOver Stand and Deliver, que es parte de pues la semana de WrestleMania, que sin duda será genial. ¿Qué es lo que más espero? Por supuesto, pues la rivalidad entre Kyle O'Reilly y Adam Cole, pero también espero muy ansiosa el combate entre Karrion Kross contra Finn Balor, que son dos combates muy interesantes. Aún no está asegurado lo de Kyle y Adam, pero es sumamente más que obvio que la única solución pues para frenar o aclarar esa tensión que dice pues el señor William Regal que se tiene en estas dos superestrellas, pues efectivamente es sacar un combate. Y qué mejor que hacerlo en NXT TakeOver Stand and Deliver. Por supuesto, les repito, es algo que todavía pues me cuesta, y por eso de una vez quiero avisar que en estas semanas puede ser que les llegue a subir un video pues en honor a la gran Undisputed Era, porque sin duda para mí fue un gran grupo, fue una gran facción que, vuelvo a insistir, no debió de haberse quebrado. Ahorita, como les repito, sigo en procesamiento de este rompimiento, pero ya por lo menos estoy en la aceptación de lo que está pasando. Tampoco, pues, otra cosa muy importante que muchos se preguntan, Roderick Strong, Bobby Fish, ¿qué opinarán de esta situación? ¿Podrán estar incluidos de alguna forma en el combate que se puede pensar entre Kyle O'Reilly y Adam Cole? Hay que estar muy atentos, pero sin duda estoy muy ansiosa por todas las cosas que nos puede traer NXT, porque sin duda son muchas cosas. No olvidemos, el campeón crucero Jordan Devlin está de regreso. Tenemos a Walter teniendo un mensaje para Tommaso Ciampa, y Oshirai dándole pues un reto a Raquel González. No, hay muchas cosas más. Incluso pues todavía nos faltó hablar sobre el campeonato norteamericano y hablar también sobre el campeonato en parejas, tanto masculino como femenino, pero sin duda NXT se está poniendo genial y está a un nivel sumamente alto. Vuelvo a repetir, Raw y SmackDown tienen cosas interesantes, pero por el momento para mí NXT es la cosa que está realmente alto, a pesar de cómo están los ratings pues en USA. A mí la verdad no me importan los ratings, a mí me importa lo que me están regalando, que es precisamente los combates, las storylines, los feudos, las rivalidades. Eso es lo que me importa a mí, que nos está regalando NXT. Como siempre les recuerdo no olvidar suscribirse a mi canal. Si quieren recibir las notificaciones de los videos que suben en instante, hacer clic en la campanita. Si les gustó este video, ponerle un super like.
compartirlo y por supuesto comenten en los comentarios qué les está pareciendo todo lo que está pasando en NXT. Ya estamos hablando en NXT en general, no solo nos estamos enfocando en lo que está pasando con los ex miembros de la Undisputed Era, sino que nos estamos enfocando en todo lo que está pasando en NXT, pues estos feudos, las nuevas sorpresas, la cartelera, el takeover Stand and Deliver que se viene para la semana de WrestleMania, así que todas sus opiniones sobre NXT, escríbanme en la caja de los comentarios. Por último, si quieren conocerme mejor, saber más de mí o platicar sobre cualquier cosa relacionada con mi canal y sobre todo sobre la WWE, pueden seguirme a mis redes sociales de Twitter y de Instagram. Recuerden que en mi red social de Twitter siempre estoy muy activa opinando todo sobre la WWE y pues dando pues algunas cosas interesantes sobre lo que me parecen las historias, los feudos y las rivalidades, tanto Raw, SmackDown como NXT, pero como les vuelvo a repetir ahorita, pues mi enfoque está mucho en NXT, así que les recuerdo, en Twitter es donde más doy todas las opiniones sobre la WWE. Finalmente, yo me despido de ustedes y nos vemos en el próximo video de NC Fabs. Chao.